Bien, a continuación vamos a presentar el concepto de función característica de una variable aleatoria. Comenzamos definiendo lo que es la transformada de Fourier de una medida de probabilidad sobre los reales junto con la sigma álgebra de Borel. Entonces vamos a definir, ¿sí? Supongamos que mu es una medida de probabilidad sobre R junto con la sigma álgebra de Borel en R. La transformada de Fourier de mu está definida como mu gorro de U va a estar o va a ser igual a la integral, ¿sí?, de E a la IUX integral con respecto a la medida mu, ¿sí?, donde I es la unidad imaginaria. Bien, lo primero que podemos observar es que la transformada de Fourier está bien definida, porque E a la IUX es coseno de X más I seno de UX. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que las funciones seno y coseno son funciones medibles, acotadas y en consecuencia son integrables. Y por esta razón, entonces, la transformada de Fourier está bien definida. Otra observación que podemos hacer y que es muy importante es que la transformada de Fourier de una medida de probabilidad sobre los reales junto con la sigma álgebra de Borel siempre existe. Entonces, la transformada de Fourier, de una medida de probabilidad mu sobre R junto con la sigma álgebra de Borel siempre existe. Entonces, en efecto, se tiene que el valor absoluto de mu gorro U, ¿sí?, que va a ser igual a valor absoluto norma de la integral de E a la IUX mu de X, pues esto es menor o igual que la integral de la norma de E a la IUX mu de X, pero la norma de E IUX sería el coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X, lo cual da 1, y esto nos daría entonces la integral de mu de X, pero como esta es una medida de probabilidad, pues esto nos da 1. Bien, teniendo ya esto, entonces procedemos a definir lo que significa la función característica de una variable aleatoria X. Entonces, sea omega fp un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria definida sobre él. Bien, tenemos X de omega en R. Entonces, vamos a definir entonces la transformada de Fourier de la distribución de la variable P sub X se llama función característica de X. Y se denota por phi sub X. Entonces, como sabemos que la transformada de Fourier de una medida de probabilidad sobre los reales junto con la sigma álgebra de Borel en R siempre existe, entonces la función característica de una variable aleatoria X de omega en R siempre va a existir. Una observación, entonces vemos que phi sub X evaluada en T va a ser igual a
P sub X gorrito de T, y esto pues va a ser igual a la integral, ¿sí?, de E a la I Tx Tx y P sub X Tx, pero esto es precisamente el valor esperado de E a la I Tx. Bien. Entonces tenemos esa primera observación. Observación 2. Es que la función característica phi sub x, ¿sí?, es uniformemente continua en los reales. En R. Entonces veamos a ver por qué. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Norma de phi sub x evaluada en U más H menos phi sub x de U, pues esto es igual al valor norma del valor esperado de E a la I U más H X menos el valor esperado de E a la I U X. ¿Listo? Pero esto va a resultar ser menor o igual que el valor esperado de la norma de E a la I U más H X menos E a la I U X. Y esto a su vez pues es igual, ¿no es cierto?, a el valor esperado de la norma de E a la I U X factor de E a la I U H, ¿sí?, y U H y menos 1. ¿Listo? Y esto es menor o igual que el valor esperado de E a la I U H menos 1 y U y HX, acá es I HX ¿sí? Entonces nos quedaría menor o igual que el valor esperado de E norma de E a la I H X menos 1. ¿Listo? Y entonces tenemos que, por lo tanto, el límite cuando H tiende a 0 de phi sub x de U más H menos phi sub x de U, pues esto va a ser igual a 0. ¿Listo? De manera similar a lo que ocurre con el caso de la función generadora de momentos, se tiene el siguiente resultado. Entonces tenemos un teorema que afirma lo siguiente. Entonces, sea omega fp un espacio de probabilidad y x
de omega en R, una variable aleatoria, ¿sí? Con función característica phi sub x, una variable aleatoria con función característica phi sub x. Entonces, lo que afirma este teorema es que si el valor esperado de valor absoluto de x a la r es finito, ¿sí? Para algún entero positivo r, entonces se van a satisfacer las siguientes condiciones. Entonces tendríamos que primero para k variando de 1, 2 hasta r, se tiene que la derivada de orden k de la función característica de x evaluada en u, derivada de orden k, va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de i k de i x a la k por e a la i u x, y esto integral con respecto a la función de distribución de la variable aleatoria x. ¿Listo? Segundo, para k variando 1, 2 hasta r, se satisface entonces lo que se va a satisfacer es que la derivada de orden k de la función característica de u evaluada en el punto u igual a 0 va a ser igual a ik, ¿sí? Por el valor esperado de x a la k. Y finalmente, haciendo el desarrollo en serie de Taylor, se va a obtener que phi sub x de u va a ser igual a 1 más la suma k variando desde 1 hasta n de i u k sobre k factorial por el valor esperado de x a la k, y esto más un o de un. Bien, entonces esos son algunos de los principales resultados relacionados con la función característica. Un primer ejemplo que vamos a trabajar acá es si tomamos x, variable aleatoria, ¿sí? Con probabilidad de que x sea igual a 1, igual a 1 medio, e igual a la probabilidad de que x sea igual a menos 1. Entonces, lo que vamos a obtener es que la función característica de x evaluada en t, pues nos va a dar igual a 1 medio de coseno t más coseno de menos t más i medios del seno de t, ¿sí? Más el seno de menos t. Como el coseno es una función par y el seno es una función impar, entonces esto nos da simplemente coseno t. Último ejemplo que hacemos aquí. Otro ejemplo es que si x es una variable aleatoria
con distribución uniforme sobre el intervalo 0, 1. Entonces, la función característica de x es igual a lo siguiente. Entonces, para t diferente de 0, se tiene que la función característica de x evaluada en t va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de coseno de t, de tx, integral con respecto a x, más y veces la integral entre 0 y 1 de seno de tx e integral con respecto a x. Esto nos va a dar igual a 1 sobre t, factor de seno de t, menos y coseno t. Y esto más i. Y esto entonces en total nos va a dar 1 sobre it por e a la it menos 1. Y cuando t